Sean bienvenidos a Mente Abierta. ¿Qué piensan ustedes sobre esta zona como una ciudad derretida? Esta ciudad, era tan inmensa que ni siquiera podemos imaginarla. Parece derretida. ¿Qué opinas? ¿Parece derretida? Mires donde mires, más allá de las fachadas, a lo largo de los acantilados. Evidencia de antiguas escaleras, pisos de habitaciones y restos de edificios. Escaleras que llevan a la nada. ¿Por qué las habitaciones han desaparecido? ¿Debido a un desastre inicial o...? ¿Se escucha el señor? Ya, la música se me había olvidado prenderla. ¿Eso es resultado de la destrucción inicial o una posterior erosión? ¿Qué opinan? Parece derretido, algunas aberturas cortadas o más bien ensanchadas más tarde. Por ahí tenía un hilo sobre Sodoma y Gomorra, ciudades cerca del Caspio que ahora están bajo el mar. ¿Quién excavaría un edificio deformado en roca sólida? Estos son las tumbas licias. Por ejemplo, aquí que pudo haber deformado el edificio extremo izquierdo. Licia, una región histórica de Anatolia desde los siglos XV a 14 al 14 antes de Cristo hasta el 546 antes de Cristo. Las numerosas ciudades de Licia eran ricas, demostrándolo la arquitectura que se puede ver. Licia luchaba del lado de los persas en las guerras médicas y luego la derrota ante el imperio aqueménida a manos de los griegos. Se convierte en un agente independiente de forma intermitente. Una breve pertenencia al imperio ateniense. El templo Kailasa, uno de los muchos lugares interesantes. ¿Creen ustedes que tallaran estos lugares para que simplemente los descubran enterrados? Observando el fondo de estos sitios a lo largo de los bordes, se pueden ver muchas cosas notables e inusuales. Comienzan a tallar estos lugares de arriba hacia abajo. Hay relatos donde los trabajadores decían que simplemente estaban picando y que estos templos simplemente comenzaban a aparecer, lo que hace que sospeche que estaban cubiertos por toneladas de ceniza que finalmente se endureció sobre estas estructuras, por lo que podríamos haber tenido más de algún evento catastrófico en curso, abarcando quién sabe cuántos años. El templo Kailasa, construcción impresionante, demuestra que hace miles de años las culturas antiguas eran mucho más avanzadas de lo que los académicos convencionales les atribuyen. Todos intentan comprender cómo se construyó el templo excavado en la roca. El templo simboliza el monte Kailash, hogar del dios Shiva, una de las deidades hindúes antiguas más importantes. El templo Kailash es el 16º en un total de 34 cuevas excavadas en la roca circundante. Por ahí dicen que estas cuevas se construyeron entre los siglos 5 a 10 después de Cristo, pero muchos discrepan y sugieren que son mucho más antiguas. Por ahí hay algunas imágenes, muchas que parecen que ya fueron retiradas. Total que solo quedaron 3 de todas las fotografías que había del lugar. Estos también los llaman como excavados en la roca, aunque quizás sea un problema de traducción. A veces el edificio solo queda medio enterrado en la devastación. Esto es Quilistra, Konya,
Turquía, una ciudad independiente excavada en la roca. ¿De qué tamaño es esto? Así a simple vista pareciera una miniatura. Necesito ver algo comparativa con persona. No se deje engañar por las fotos de casas e iglesias excavadas en la roca, similares a las estructuras de Capadocia y el Valle Frigio. Aquí hablaremos del pequeño pueblo Gotjurt, situado fuera de las carreteras principales a unos 45 kilómetros al suroeste de Konya. En este sitio olvidado por los turistas y por la mayoría de los turcos se encuentran los restos del antiguo asentamiento de Kilistra. Se trata del asentamiento excavado en la roca que, según se dice, fue visitado por San Pablo. Incluso desde la distancia se puede apreciar que el pueblo de Gotjurt es un lugar único desde la carretera de acceso. Se puede admirar el asentamiento situado en la ladera rocosa, rodeado de agujas de piedra natural, en lugar de murallas defensivas. Sin embargo, el mayor atractivo de Kilistra permanece oculto a los ojos de los transeúntes. Son habitaciones excavadas en la roca que aún utilizan los habitantes de Gotjurt. Quiero ir a ese lugar. No encontré imágenes suficientes. Ok, Konya. Esa iglesia se llama Iglesia de San Pablo. Todo esto está tallado en la roca, todos estos templos. Veamos las imágenes. Esta es la iglesia de San Pablo. Bueno, así está la descripción. Bueno, lo que quería era ir a ver. Entonces no están tan chicas como parecen aquí en la imagen. En Georgia también hay por ahí cosas muy similares. Y bueno, algunos otros sitios turcos. Esto es Kumbet, Turquía. Kilistra, Konya. Una cosa, ¿por qué las paredes son tan lisas y negras en algunos puntos? Como si hubieran sido talladas en la roca. No parece algo natural. Hay algunos edificios en Grecia que he visto en algunos grabados y parecen la misma fachada que se puede ver aquí en el edificio del tesoro. La línea del tejado dividido o hastial, y las paredes me parecen raras. No parece que se deba al viento y al agua. ¿A qué se deberá? Pudiera ser agua, a menos que Petra fuera el nombre de todas las ciudades petrificadas, lo que parece una cúpula volcánica cerca. En este mapa, Tierra Santa, colección de mapas de David Ramsey. El mar de Galilea, Samaria. Valle Salado, Salinarum, Mar Mortum, el mar muerto.
Y ahí está Petra, el Sinaí. Bueno, ¿será por el agua? ¿Qué opinan? Los interiores de algunos de los edificios. Erosión del agua en las paredes, que a veces se asemeja como si fuese madera petrificada. ¿Se imaginan esos templos tallados como este? Ilustración del templo de Salomón. Que por cierto, esa fachada se parece también mucho a esta, ¿no? Una basílica de Santa María de Elche, en España. Bueno, todo se ve muy desgastado. Parece de madera. A veces se ven edificios, escaleras, puertas, cosas apenas visibles. Imagínense quién entraba por esas puertas talladas. ¿Creen que haya sido víctima de la iconoclasia? Que Petra haya sido más grecorrománico. La mayoría de las estatuas expuestas no se parecen a los semitas que viven allí hoy, pero el arte nabateo es claramente grecorromano, de menos de 400 años de antigüedad y probablemente contemporáneo a Pompeya. Una iglesia por ahí de Petra, bizantina, justo ahí cerca de los edificios tallados en la roca. Atrio y la cisterna de agua de la iglesia bizantina de Petra, Jordania. Atrio y cisterna. Si vas a esa iglesia, mira los suelos. Como muchos otros bizantinos desenterrados en otros lugares, pensé que las estatuas destruidas era iconoclasia, algo que sucede mucho en esta región, por lo que no se le dio la importancia, salvo que como siempre alguien tiene que destruir cosas, porque no podemos tener cosas bonitas. Y si no supiéramos dónde está este suelo, cerca de Petra, este suelo de mosaico, pensaríamos que estamos viendo algo desenterrado de Gran Bretaña o Roma, Grecia, Pompeya, cualquier lugar menos Petra. Me pregunto si esto incluso era una villa romana, entre comillas, y no una iglesia, ya que no hay en los mosaicos algo que sugiera religión. Suelos de mosaico minoico, incluso algunos delfines representados. Parecen marineros. La escritura y el piso de mosaicos de Petra parece griega, esperando mucho tiempo para incorporarse. A ver, aquí hay otros mosaicos descubiertos ahí cerca de Petra. Un artículo por ahí menciona a Petra. El descubrimiento del mosaico este verano no estaba claro en qué año fue ordenado Ireneo como obispo de Tiro, según la antología del 2011. Elecciones episcopales de la antigüedad tardía, a menudo se da una fecha de alrededor de 445, sin embargo, dado que históricamente se cree que fue exiliado junto con Nestorio a Petra durante 12 años en el 436,
Junto con 2 caballos para llevar su equipaje, los autores presentan un sólido argumento a favor de una fecha posterior. Mosaico de una iglesia de 1600 años de antigüedad. Por cierto, en el mosaico anterior, este personaje será Moisés. Aparece por ahí un pescador. Parece un gorro frigio. Por cierto, sí hay un altar por ahí. Chequen esto. Cruces templarias y la cruz Kama muestra las mismas características de fusión que el resto de Petra. Y por ahí se sugiere que este griego pudiese ser casi eslavo moderno. El titán griego Océano en el desierto. Un hombre con gorro frigio y una mujer, me parecería minoica. Delfines. Hay muchos animales que no asociaría con animales del desierto. Cabe la posibilidad de que esta zona no fuera un desierto en la época de Petra original y el rey Salomón, si es que existe una conexión con el rey Salomón. Petra aparece en mapas de 1541 y uno de 1570, donde parece que no está en ruinas. Los puntos del mapa de 1570 indican la ubicación de pueblos o ciudades y los dibujos de la ciudad los ilustran. Algo que tiene mucho sentido, los diseños como el anfiteatro, etcétera, son muy efesianos y romanos. Esto lo data de la catástrofe de la expansión terrestre anterior a 1580 después de Cristo, que transformó el mapa de Irlanda y propició las plantaciones. Por lo tanto, ¿qué fue lo que enterró a Petra? ¿Ceniza volcánica? Apostaría a que la montaña que se encuentra detrás se licuó y enterró la ciudad para luego endurecerse tras ese evento. Vamos a explorar esos mapas. 1541 primero. Sidón, una de las ciudades fenicia. Hay muchas ciudades en este mapa cerca de Petra. Judea, junto con Palestina, Vía Pétrea. Arabia Feliz, partes de Arabia Feliz, montañas. ¿Serán esas las montañas donde están tallados los templos? Hay muchas ciudades cerca. Aquí hay otra Petra. El otro mapa es de 1570. Están las ciudades Fenicia, Tiro, Basán, la región de Basán. Nazaret, Betsaida, Samaria. Y ahí está el Mar Muerto, Jerusalén, Judea. La región Nabatea, Petra. Parece una ciudad ahí. Un grabado magnífico de Petra, donde las estatuas están prácticamente intactas. La estatua central está flanqueada por dos figuras con alas, una a cada lado. Se ve una cruz, generalmente llamada cruz templaria, en la figura de la izquierda, y apenas puedo ver la cruz del otro ángel. El primer tono sepia es fotografiado original de 1925 de un detalle escultórico de la antigua tumba rupestre en Petra, Jordania. Y el otro es de
Ederloms de 1935. Estas son las únicas fotos que hay de esto. ¿Qué es esto y dónde estaba? Parece que ya no está. Las pinturas antiguas puede que dejen claro que la ciudad de Petra fue enterrada y petrificada. Algunas de las gigantescas estructuras sobrevivieron gracias a que la montaña la enterró, ya que la gente vino y desenterró todo esto, como si alguien simplemente cortó la piedra para liberar la entrada. Habrá o no hay ninguna razón para creer que la ciudad estuviera originalmente fusionada con una montaña, ni siquiera excavada en la piedra. Por otro lado, Petra significa piedra, así que tal vez la ciudad se construyó alrededor de estructuras de piedra natural. Cuando la gente quizá regresó a la ciudad después de la catástrofe, la mayor parte de ella quedó enterrada, destruida o fundida, logrando liberar algunas de las partes restantes del material circundante, que a pesar de haber sido una especie de barro solidificado antes de convertirse en piedra, los pequeños agujeros que se pueden observar casi parecen indicar que quienes excavaron instalaron una especie de escalera de madera en la piedra embarrada. El misterio es cómo ocurrió exactamente ese proceso. Una sola ciudad en la Tierra desde tiempos pre-catástrofes que haya sido construida como una ciudad excavada en la roca, sepultada por un flujo de lodo, ceniza, y luego por las paredes junto al tesoro. Son tan oscuras y lisas como si las hubiera destruido un arma energética directa. Eso también habría hecho que gran parte de la roca pareciera derretida en lugar de erosionada. Hablo de una explosión o algo. Una ciudad petrificada, pero ¿sería de madera o roca para empezar? Sinceramente, este lugar es un verdadero enigma.